Bueno, buenas noches, maestro. Nosotros somos el equipo que vamos a presentar el tema de la energía eólica. Está conformado por dos compañeros, que es mi compañero Rafael Fuentes y yo, un servidor, Brian Cortés Palomares. Este, en este caso, aquí le planteamos una pequeña introducción que es referido a la energía eólica. Y lo que pusimos aquí en este pequeño texto fue que la energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de electricidad clave para el cambio del modelo energético, más limpio y sostenible. La mejora de la tecnología permite que algunos campos eólicos produzcan energía eléctrica tan barata como la hace el carbón o las centrales atómicas. Sin duda, estamos ante una fuente de energía con sus ventajas y sus desventajas. Bueno, estas energías de las más que menos contaminan, se podrá decir, y existen muchos más tipos de generación de electricidad, pero ambas hay varias que son contaminantes más que otras. En este caso, que es la energía eólica, que está una de las, podría decir que más tecnologías más recientes para la conversión de energía eléctrica. Entonces, como principal punto de vista, vamos a poner lo que viene siendo el significado de qué es la energía eólica. Y la energía eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles. Como ve, una de las principales características de esta energía es que es muy limpia y renovable y que no contamina. Entonces, aquí ponemos otras características principales de esta energía, que una de ellas es la más importante, se podrá decir, es que su funcionamiento necesita de la instalación de un aerogenerador, que un poquito más adelante se va a hablar de qué es eso. Otra característica es que transforma la energía eléctrica sin la necesidad de emitir sustancias tóxicas a la capa de ozono. Eso es lo que venimos mencionando de que no contamina esta energía. Entonces son de gran ayuda en lugares alejados donde se dificulta muchísimo la llegada de electricidad. Otra de las características de la energía eólica es que puede producir electricidad para abastecer a un parque eólico o a grandes centrales de electricidad. Esas son sus tres principales características. Sus unidades de energía, pues es como se viene manejando la energía eléctrica en los hogares o industrias, que viene siendo el kilowatt hora. Que viene siendo como el consumo que haces en un determinado tiempo. Entonces, la energía eólica es medida por kilowatt hora. Aquí puse unas pequeñas fórmulas que es del cálculo de energía eólica, nomás como para dar a conocer un pequeño, pero no voy a meter muy a fondo. La energía eólica es la energía cinética de las partículas del aire que se mueven con una velocidad v, una superficie circular de radio r, perpendicular a la dirección del viento. Es atravesada durante un tiempo t por la siguiente masa de aire. Aquí se expresan unas cuantas fórmulas para el cálculo de energía. Como podemos observar aquí en estas fórmulas, el principal factor para producir la energía requerida es la velocidad, ¿sí? Entonces, ese es el principal factor del cálculo. Hay que prestar atención al dato de que la potencia eólica depende del cubo de la velocidad del aire, por lo tanto la velocidad es el factor más importante a la hora de calcular la energía eólica, que es lo que venía mencionando. ¿Cómo se produce y se obtiene? Bueno, la energía del viento está relacionado con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosféricas hacia áreas de baja presión con velocidad proporcionales al gradiente de presión. Entonces las formas de producir y de obtener, aquí las menciono, que son tres principalmente, que es para poder aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones diurnas y nocturnas y estaciones de los vientos, las variaciones de la velocidad del viento. Como factor importante que ya había mencionado es la variación del viento, esa es una.
Otras son los vientos, son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por parte de la radiación solar. Entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento. La energía del viento es utilizada mediante el uso de las máquinas eólicas o aeromotores, capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas operatrices como para producir la energía eléctrica. Bueno, aquí ponemos lo que viene siendo el aerogenerador, que puede ser el principal factor para la creación de este tipo de energía. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. La energía eólica en realidad la energía cinética del aire en movimiento. Proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, a través de un sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica. Existen dos diferentes tipos de aerogeneradores dependiendo de su potencia a disposición de su eje de rotación, y es el tipo de generador. Son la conexión directa en la red o de forma aislada. La máquina eólica es otra parte muy importante de esto. Una máquina eólica es cualquier dispositivo accionado por el viento. Si se utiliza directamente la energía mecánica, será un aeromotor, y se acciona un generador eléctrico, se trata de un aerogenerador. Se acostumbra a clasificar las máquinas eólicas según la posición del eje de rotación con respecto a la dirección del viento, pudiéndolos dividir en dos categorías principales, que es molinos de eje horizontal y molinos de eje vertical. Esas son las dos formas en las que pueden estar estos ejes para el impacto del aire en ellos para poder producir la energía mecánica. El diseño de instalaciones eólicas. En el diseño de una instalación eólica es necesario considerar tres factores: el emplazamiento, el tamaño de la máquina y los costos. El emplazamiento elegido para instalar la máquina eólica ha de cumplir dos condiciones: el viento ha de soplar con regularidad y su velocidad ha de tener un elevado valor medio. O sea que aquí su velocidad debe ser constante y de una magnitud favorable para poder producir la energía eléctrica. El otro es las distribuciones de velocidad. El otro, el lugar donde se va a hacer. Tienes que elegir un lugar adecuado en el cual el aire sea constante para producir la energía requerida. Y los tamaños de la máquina. El tamaño de la máquina condiciona fuertemente los problemas técnicos. En el caso de las grandes plantas eólicas, el objetivo principal es conseguir unidades tan grandes como sea posible, con el fin de reducir los costos de kilowatts obtenido, pero las grandes máquinas presentan problemas estructurales que solo puede resolver la industria. O sea que aquí para no meterme muy a fondo, el tamaño de la máquina es muy importante porque es la cantidad de producción que nos va a dar de nuestra energía requerida que deseamos convertir. Entonces, el último de los costos, otro factor importante que tenemos de tener en cuenta al momento de producir esta energía. En las plantas de gran potencia, el costo de una instalación presenta economía de escala hasta ciertos límites tecnológicos. Cuanto mayor sea la instalación, menor será su costo en kilowatts. Sin embargo, el costo de la energía depende de diferentes variables. Entonces hay que tener en cuenta muy bien todo lo que se va a gastar para poder producir la energía que requerimos y sea muy conveniente para nosotros. Bueno, aquí están las partes de una turbina, que son las aspas, el rotor, paletas o palas de rotor y transmisión. Esas son unas. Hay más partes, que es el generador, los controles, la torre y la caja de engranes. Son las partes fundamentales de esto. Y aquí le muestro una figura, esas partes. Ahí está el generador, los conductores, el soporte, el eje motriz, las partes pues que son importantes para la generación de esta energía eólica. Y bueno, maestra, por nuestra parte sería todo y espero se encuentre bien, y aquí termina nuestra presentación.